Anular elecciones es un delito. Comencemos la discusión por ahí. Nuevamente el proceso político está impregnado de discusiones legales, pero la primera debe referirse a esta propuesta que el señor López Aliaga ha lanzado o tirado por la puerta, que es anular el proceso entero. En términos históricos, esto se ha hecho dos veces, en 1936 y en 1962, ambas para bloquear el acceso a la presidencia de candidatos respaldados por el APRA o propuestos por el APRA, Elías en el 36, Haya de la Torre en el 62. De modo que la anulación de un proceso electoral por causas no legales equivale a un golpe de Estado. Tenerlo en cuenta porque quienes promueven la anulación del proceso completo están promoviendo un atentado contra la Constitución. Y aquí hay un artículo claro en su texto expreso en el Código Penal, es el 359. Será reprimido con pena de prisión, no menor de 2 ni mayor de 8, el que con el propósito de favorecer a un candidato, nos saltamos hasta el inciso 5, torna imposible la realización del escrutinio. No se puede anular el proceso mientras se hace el escrutinio, ni el de primera ni el de segunda vuelta, y anularlo es un delito. Anoche fue lanzada o tirada esta propuesta de anulación en un mitin en el que el candidato López Aliaga además amenazó de la forma más grosera imaginable, una con explícitas connotaciones sexuales, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y lo amenazó para provocar esa anulación. También esa amenaza es un delito, ya está comentado suficientemente en redes, el artículo es otro, es el 354. De modo que el comportamiento de un sector de postulantes al gobierno, en concreto alrededor de López Aliaga, se ha convertido en una práctica delictiva. Algunos de los observadores de este proceso se han preguntado en público si la Fiscalía de la Nación, si el Ministerio Público, que reaccionó tan rápidamente ante el pedido del mismo López Aliaga de intervenir la OMPE, reaccionará de la misma manera ahora que el señor López Aliaga ha amenazado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La segunda pregunta es si el Jurado Nacional de Elecciones, que estaba aparentemente tan dispuesto a alinearse a la idea de la intervención a la OMPE, va a tolerar que hagan esto con su presidente. Es más que grave. No es una causal establecida para retirar al señor López Aliaga de las elecciones. Cuidado con eso, no se trata de eso. Pero es un delito perpetrado en público contra una autoridad electoral en el inicio de un proceso que intenta perpetrar otro delito, la anulación del proceso completo. Nos estamos jugando ya en estos días nuestros márgenes mínimos de tolerancia y no hemos empezado este ejercicio bien. Antes de la votación del último domingo, dos personajes públicos reconocidos y considerados expresamente por la mayoría del Congreso que está terminando su ciclo como opositores, como adversarios, la señora Delia Espinosa, ahora decana del Colegio de Abogados de Lima, y el señor Víctor Zamora, que fue ministro de Salud, denunciaron que el Jurado Nacional de Elecciones había utilizado las inhabilitaciones desde nuestro punto de vista inconstitucionales impuestas por el Congreso sobre ellos para ejercer cargos públicos como coartada para, sin base legal, impedir que voten.
El Jurado Nacional de Elecciones, lo repito, les prohibió votar. Esa acción es inconstitucional. Y además suena a una provocación, suena a una invitación para que ambos presenten un amparo que habilite su derecho a voto y el jurado tenga la oportunidad de lanzar una falsa doctrina sobre disciplina electoral, afirmando que ellos y nadie más decide quién vota y quién no vota en este país. Lo más llamativo es que hemos tolerado que esta conculcación del derecho al voto de dos personas se consume. ¿Con qué respuesta? ¿Bajo qué base el jurado puede prohibirle a dos ciudadanos, un ciudadano y una ciudadana, votar? Luego ha venido el incidente de intervención a la OMPE. Aquí mucho cuidado con los términos, los saltos y las exageraciones. Lo que ocurrió con el retraso en la distribución del material electoral es gravísimo y debe ser investigado en detalle, no solo en lo que se refiere al transporte de los vehículos retrasados, sino también a lo que se refiere a la contratación del material empleado en el proceso, ese asunto de las cintas de impresora que no funcionaban, etcétera, requiere una revisión minuciosa. La cuestión tiene que ver con las oportunidades en las que estas indagaciones sobre, repito, hechos gravísimos deben ser hechas. La OMPE no ha sabido decir con claridad ni en el momento oportuno que el impacto electoral de estas irregularidades no está alineado por su contenido, por su volumen, por su materialidad, con aquellos asuntos que ponen en riesgo el proceso completo. Lo que eso significa es que las investigaciones de esto, lo repito, gravísimo, deben hacerse. Pero las reglas legales exigen que se haga inmediatamente después de terminado el proceso electoral. Esto es como cuando un tribunal está deliberando un caso. Mientras los jueces discuten una votación, nadie debe entrar al recinto y nadie debe alterar la deliberación. Exactamente igual, durante un proceso electoral está prohibido entrometerse. Después del proceso tenemos que ver cuáles son las responsabilidades que corresponden a este asunto. Lo que hizo el Jurado Nacional de Elecciones, llamar a iniciar una investigación penal en pleno recuento de votos. Lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia, abrir un procedimiento disciplinario en pleno recuento de votos. Lo que ha hecho la policía, simular una falsa flagrancia para detener a uno de los funcionarios más importantes de la OMPE, el señor Samamé Blas, en pleno recuento de votos. Todo eso son actos de interferencia sobre un proceso electoral en marcha y son ellos mismos infracciones a la Constitución que van a ser vistas no por este Congreso, sino por el Congreso que entra en funciones en julio del 2026. ¿Pueden haber actos de corrupción en la OMPE? Pues como los puede haber en cualquier parte del Estado. Pero hay que establecerlo en un procedimiento que no interfiera con los recuentos de votos ni con el ciclo de elecciones. Quienes están promoviendo la intervención sobre el proceso están cavando la fosa de su propio caso constitucional por infracción a la Constitución. Y quienes están organizando, promoviendo o instigando la anulación del proceso completo están preparando la comisión de un delito sancionado en la ley. Vean cómo somos nosotros mismos quienes juridizamos la política, quienes criminalizamos, quienes metemos el Código Penal en procesos que deberían ser libres y deliberativos. Es infantilismo puro lo que estamos viendo. En el medio de todo este ciclo, por supuesto, se reaviva el discurso del falso fraude.
Mucho cuidado con esa palabra. Un fraude en elecciones es un evento de dimensiones que no se miden por nuestros impulsos, mucho menos tomados de manera abrupta. He escuchado al actual fiscal de la Nación decir en una entrevista en público que él ve, uso comillas, dolo. ¿Dónde lo ve? ¿A una semana del inicio de diligencias? ¿O se refería acaso al modo en que ha sido detenido el señor Samané Blas? Porque, repito, no existe flagrancia en los cargos que se refieren a infracciones puras de deberes funcionales, un evento sin resultados. Uno representa la flagrancia en comportamientos físicos agresivos, matar a una persona, golpearla, robar, sustraer cosas. ¿Cómo se organiza la flagrancia en un delito que se atribuye por algo que todavía no tiene forma? Porque nadie puede decir que sabe qué ocurrió exactamente con el retraso en la distribución del material electoral. El retraso mismo es una infracción electoral y probablemente una infracción a los términos de los contratos públicos que vinculan a la OMPE con sus proveedores. Pero el retraso como hecho no es un caso legal completo. ¿Qué indica el apresuramiento en esta cadena de eslabones que conducen a la instalación del falso discurso de fraude y este impulso por anular un proceso electoral fuera de los márgenes de la ley? Uno pensaría que todo este tinglado se está armando alrededor de la activación de los enclaves institucionales que nos ha dejado el sistema anterior del que estamos saliendo. Usando los procedimientos de cooptación por nombramiento, el Congreso que va de salida dejó establecida la conformación del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, especialmente en un proceso muchísimo más complejo, el de la propia Fiscalía de la Nación. Sin embargo, ayer, con este insulto intolerable del señor López Aliaga, el primer alineamiento del Jurado Nacional de Elecciones con los designios, el propósito de anular el proceso entero, tendría que haberse roto. Esa infracción, que además abre su propio caso constitucional. Recordemos que López Aliaga es virtualmente senador de la República, aunque no pase a segunda vuelta, es el número 1 de la lista de candidatos al Senado de su partido. Siendo senador de la República, va a estar expuesto a partir de julio a procesos por infracciones a la Constitución. Y en el caso Vizcarra, ya este Congreso y el Tribunal Constitucional que lo respaldó han dejado establecido que los procesos por infracción a la Constitución pueden ser sancionados, no importando si la infracción ha sido perpetrada después de la juramentación o antes de ella. Entonces, López Aliaga está exponiendo su propio asiento en el Senado con este insulto al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, con este ataque, esta amenaza que, repito, tiene intolerables connotaciones sexuales. ¿En qué dirección se va a mover el Jurado Nacional de Elecciones ahora? ¿Va a encontrar la pauta para establecer un punto de equilibrio en un proceso que por esta ruta se nos está escapando completamente de las manos? Nosotros, nosotras, la ciudadanía, vamos a encontrar la ruta para estabilizar lo que amenaza con representarse como un nuevo desborde.